Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, abrimos a esta hora la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. La tensión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador continúa escalando. Días pasados, el presidente Gustavo Petro anunció que demandará penalmente por calumnia a su homólogo Daniel Noboa, quien habló de presuntos vínculos indirectos entre el mandatario colombiano y el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, mientras el propio Noboa sostiene que la investigación va muy adelantada. Hablamos desde Guayaquil con un experto investigador editorial sobre la polémica que ha derivado en una guerra arancelaria. Nosotros tenemos la esperanza de que una vez pasadas las elecciones en Colombia, en el peor de los casos al 8 de agosto, que es el cambio de gobierno en Colombia, con el nuevo gobierno, independientemente de quién sea, o ojalá sea un gobierno un poco más afín al gobierno nuestro, independientemente de eso se termine el problema, ¿no? Se llegue a una solución. La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado realiza una serie de visitas por Europa, con la insistencia por exigir una fecha para elecciones limpias y justas en su país. Hablamos con un destacado periodista venezolano en Madrid sobre los ecos que deja este periplo de la líder opositora. Sí, claro que tiene influencia, porque es la constatación que el liderazgo de Corina Machado sigue presente, sigue activo y que tiene capacidad de movilización. Eso quiere decir que si ella regresa a Venezuela, esa capacidad de movilización que tiene con la diáspora la tendrá con los venezolanos que viven allá. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés y Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Él, cuando vino a la posesión mía, se fue a Manta y se fue a meter en una casa 3 días supuestamente a escribir un libro, pero casas y caletas que son los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. En días recientes causó sensación una entrevista que concediera al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para la revista colombiana Semana, fechada exactamente el 19 de abril, donde hablaba una vez más del conflicto que enfrenta con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Allí el presidente de Ecuador rechazó las políticas del mandatario colombiano y sigue criticando la estrategia de seguridad que se empeña en llevar, así como la insuficiente cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el control en la frontera común que ha llevado a una guerra arancelaria. Por eso tocamos la puerta de nuestro primer invitado en Nuestra América. Él es Cecilio Moreno, editor de investigaciones de la revista Vistazo en Ecuador. Él está en Guayaquil. Bienvenido, señor Moreno, a Nuestra América. Hola Ricardo, muchas gracias. Bienvenidos también y saludos a todos los oyentes de Martí. ¿Cómo ha caído esta entrevista en todos los renglones en territorio ecuatoriano en esta ya tensionante situación entre ambos países hermanos? Como tú lo dices, es ya una tensionante situación, ¿no? Ya es un capítulo diario. Y yo creo que las dos sociedades, tanto la ecuatoriana como la colombiana, ya nos estamos un poco hartando del problema, ¿no? Porque si bien es cierto que los reclamos del Ecuador hacia el gobierno de Colombia tienen asideros certeros, la violencia que vivimos en el Ecuador está directamente relacionada. Si uno ve una curva del crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, y la mayoría son en la frontera sur colombiana, es decir, limítrofe con Ecuador, ese crecimiento que es casi vertical en una curva desde 2012, que estaba en alrededor de 50.000 hectáreas, hasta hoy 2026, que ya bordean las 300.000, estamos hablando de que se ha multiplicado por 6 la cantidad de cultivos. Eso, si tú lo comparas con la curva de índice de violencia en el Ecuador, son curvas casi exactamente iguales.
Entonces, esa es una queja que no ha sido o sea, hoy la ha hecho, digamos, más evidente el presidente Noboa, pero es un reclamo que Ecuador tiene hacia Colombia ya desde hace muchos años. 2 años, exactamente citó en la entrevista el presidente Noboa, señor Moreno, diciendo que ya está cansado y que ya no hay nada más que hablar. Fueron los términos utilizados por el presidente ecuatoriano en cuanto a una pregunta que le sugirieran que si era necesario, inclusive la intervención del presidente de los Estados Unidos para que pudieran dirimir este impasse. Ya no hay más diálogo que tener. Es simplemente, ¿se acuerdan lo que ya se habló, sí o no? Sí, perfecto, resuelto el problema. Toda persona, todo dirigente, todo líder que pueda ayudar en este impasse es evidentemente bienvenido. Pero claro, no hay que olvidar también un asunto coyuntural, ¿no? que creemos que pesa mucho en esta relación. Es la campaña electoral colombiana. Hoy en mayo, a mediados de mayo, 19 de mayo, van a haber elecciones de primera vuelta en Colombia y lógicamente la tensión política dentro del país está muy alta, ¿no? Hubo varias conversaciones con el presidente Petro sobre cómo debíamos de trabajar juntos. Nunca se cumplió de la otra parte. Por lo que se pudiera uno a reflexionar, señor Moreno, la respuesta del presidente de Colombia ha sido una combinación de defensa técnica, de contraataque político, inclusive de judicialización y confrontación ideológica. El presidente Petro no solamente rechaza las acusaciones que le hace su homólogo ecuatoriano en cuanto al tema de la seguridad fronteriza, reformula el conflicto y lo presenta como sencillamente narrativa interesada, habla de intereses también electorales del propio presidente de Ecuador y económicamente contraproducente. En este renglón de economía, ¿qué responden los ecuatorianos? Nosotros tenemos la esperanza de que una vez pasadas las elecciones en Colombia, en el peor de los casos al 8 de agosto, que es el cambio de gobierno en Colombia, con el nuevo gobierno, independientemente de quién sea, o ojalá sea un gobierno un poco más afín al gobierno nuestro, independientemente de eso se termina el problema, ¿no? Se llegue a una solución. De hecho, al menos una de las candidatas a la presidencia de Colombia ha dicho claramente, lo dijo al sur de Colombia, en Ipiales, casi en la frontera con Ecuador, que si ella llega a ganar la elección, lo primero que va a hacer es llamar al presidente Noboa para solucionar el problema. Y ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa. Y le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo y que inmediatamente nos quite los aranceles. Fue la candidata. Esa es la única esperanza que tenemos. La candidata Paloma Valencia. Correcto, de Centro Democrático, el partido de Uribe. Uh-huh. En cuanto a los señalamientos de abandono de la frontera y el narcotráfico, me imagino que las autoridades pues también tienen que, como lo hace Colombia, lo hace el presidente Petro, el presidente Noboa, él se aferra que quisiera no imaginarse del llamado efecto globo, que al disminuirse la presión militar en el sur colombiano, de aflojar el control para que las FARC y el ELN empujen sus operaciones hacia territorio ecuatoriano, se haga más que evidente. ¿Qué dicen las autoridades en este nivel? Que esa es la aspiración, ¿no? de Ecuador, de tener un mejor contacto con las autoridades militares, sobre todo colombianas, para establecer una estrategia conjunta de control. Pero recuerda que hace aproximadamente un mes, el presidente Petro denunció que Ecuador había bombardeado territorio colombiano. Luego se comprobó y reconoció Colombia incluso que Ecuador bombardeó un asentamiento de un grupo guerrillero colombiano que se llama Comandos de la Frontera en territorio ecuatoriano. Pero como de Ecuador de Colombia dista pocos metros de un río, una de estas bombas había saltado hacia el otro territorio. Pero en el territorio colombiano quienes se dieron cuenta no son las autoridades colombianas, fueron los campesinos del sector. Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha
de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Y la bomba que efectivamente había saltado hacia ese lado estaba en medio de cultivos de coca. Correcto. Eso evidencia que hay un descontrol de la frontera sur colombiana. Toda esa droga sale por Ecuador. Señor Moreno, se habla de 400 millones de dólares anuales para el sustancial despliegue militar que necesita Ecuador en esa parte de su territorio. Algo que tiene que sacar adicional por la alegada falta de cooperación de Bogotá para con Quito. Y el presidente Noboa justifica estos aranceles que se incrementaron a los productos colombianos del 100% como un mecanismo sencillamente de presión para que Colombia refuerce la frontera. Pero no hay conciliación, sino hay una respuesta del mismo talante, del mismo calibre, y Colombia hace lo mismo para los productos que ingresen de territorio ecuatoriano. También riposta con aranceles. ¿Cuánto cree usted lo que dicen los entendidos a nivel de economía y a nivel de relaciones como Cancillería en territorio ecuatoriano para que esto pueda tener alguna salida viable? ¿Hay que esperar a que pasen las elecciones sencillamente? Es la posibilidad más cierta en este momento. Ojalá no se espere mucho. En Ecuador están sufriendo muchos sectores económicos y en Colombia también, porque Colombia es un proveedor de algunas materias primas para el Ecuador y el Ecuador también es un exportador de muchos productos hacia Colombia. Entonces, hay una zona en la zona interandina, nuestra ciudad de Carchi, de Tulcán, en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia. Es por allí donde pasa el 80% del comercio entre los dos países. Esa zona en este momento está totalmente en la ruina, ¿no? Están viéndolo muy difícil porque el comercio está prácticamente cerrado, porque con esos aranceles del 100%, la mercadería que se permite pasar, o por lo menos se aventura a pasar, es muy poca. Necesitamos que el problema termine lo más pronto y necesitamos los dos pueblos. Señor Moreno, hay un tema que también es llamado en este escenario de nuestra América para que nos dé un poco de ilustración. A partir del mes de mayo, exactamente del 3 al 18, va a haber toque de queda en Quito, Guayaquil y otras partes para tratar de ponerle freno a la criminalidad, al narcotráfico, y hay un interés que se sabe que es real. Ecuador ha tenido la ayuda de los Estados Unidos recientemente para los operativos que han dado ya sus frutos. Háblenos un poco más de realmente hasta qué punto puede resultar efectivo este propósito del toque de queda y qué dice la gente. Bueno, se ha anunciado un toque de queda en 9 de las 24 provincias del país. Ya hubo entre marzo y fines de marzo, ya hubo un toque de queda en 4 provincias de la costa ecuatoriana. Las estadísticas de ese toque de queda son que finalmente que los niveles de violencia bajaron durante esa etapa. Pero, lógicamente, pasado unos 15 días del toque de queda, ya los niveles de violencia estaban regresando. La policía en esa época del toque de queda que hubo en 4 provincias, que como el gobierno lo dijo fue un poco de ensayo de alguna manera, tiene ayuda evidentemente del gobierno de los Estados Unidos. En esa época se buscan refugios o caletas que le llamamos de estos grupos delictivos organizados. Hoy se extiende más, llama mucho la atención porque dentro del toque de queda próximo está incluida la provincia de Pichincha y con ello la capital de la República, donde evidentemente las estadísticas dicen que la violencia ha crecido, no en los niveles de algunas zonas de la costa ecuatoriana, pero sí, digamos que se estaría empezando, ojalá se pueda frenar un poco, ¿no? Antes de que crezca más, porque es muy difícil reducir los índices de violencia. Pues estaremos al tanto, señor Moreno, de quién tiene la razón, si el presidente Daniel Noboa ante estos señalamientos y la falta de compromiso que alega no tiene el gobierno colombiano para esta seguridad fronteriza, o si como riposta el presidente de Colombia diciendo que es mentira y que no ha retirado las tropas y que continúa su lucha frontal contra la delincuencia. Es Cecilio Moreno, editor de investigaciones de la revista Vistazo en Ecuador. Nos atendió desde Guayaquil hasta donde hacemos llegar un abrazo de nuestra América.
Muchísimas gracias y como digo, es lo que queremos los pueblos de Colombia y Ecuador, que siempre nos hemos llevado muy bien. Nuestra América. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Tina Díaz. A esta hora escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, FM7 en Antofagasta, Chile, y Equinoccio Radio en Quito, Ecuador. Nuestra América. Y le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen porque para allá vamos. Para allá vamos. La visita de María Corina Machado a Madrid no fue solo un acto político, fue una demostración clara de que la causa venezolana sigue viva fuera del país. Miles de venezolanos la recibieron en la Puerta del Sol mientras ella insistía en algo clave: fijar una fecha para elecciones libres y justas. Pero al mismo tiempo, su decisión de no reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez, abrió una nueva tensión diplomática con el gobierno español, dejando en evidencia que la presión internacional también está entrando en una fase más directa. Hoy analizamos qué significa realmente este momento para Venezuela y su posible transición. Para entenderlo mejor, nos acompaña Miguel Enrique Sotero, presidente editor del diario El Nacional, una de las voces más influyentes del periodismo venezolano, en vivo desde Madrid para Nuestra América. Señor Miguel, buenas tardes. Les saluda César Grajales y Ricardo Espinosa de Nuestra América. Muy buenas tardes. Gracias por pensar en mí para esa opinión. Señor Miguel Enrique, la pregunta es: ¿qué representa políticamente la recepción que tuvo María Corina Machado en Madrid hace unos días? Bueno, la verdad es que María Corina Machado ha tenido dos presentaciones importantísimas, una en Santiago de Chile, la otra en Madrid. Hay que acordarse que hay 9 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela, que han salido ya sea perseguidos, ya sea huyéndoles al régimen, y tanto Chile como España son países de acogida importantes. En el caso de España, pues la reunión o el meeting, la concentración en la Puerta del Sol fue un verdadero éxito. Además coincidía con la reunión que tenía Pedro Sánchez, presidente de España, con los mandatarios y algunos políticos del Foro de Sao Paulo, que por cierto no tuvo ningún apoyo de gente, porque es algo anacrónico, y además muchos de esos líderes están vinculados al narcotráfico, etcétera. Pero la verdad es que el impacto de María Corina Machado fue un impacto gigantesco. Llenar la Puerta del Sol no es tan sencillo. Hacía tiempo que alguien podía llenar esa plaza como la llenó María Corina el sábado pasado, y eso es importantísimo. ¿Y este respaldo de la diáspora realmente tiene un impacto dentro de Venezuela, o es algo simbólico, o realmente afecta dentro de Venezuela? Claro que sí. La diáspora es la representación de las familias divididas. Todas las personas que viven en España, o que viven en Chile, o que viven fuera de Venezuela, que han salido en los últimos 7, 8 años, que llegan a estos 9 millones de personas, tienen parte de su familia en Venezuela. Entonces, son gente que influye mucho sobre lo que pasa en Venezuela, y los de Venezuela influyen mucho sobre lo que pasa fuera de Venezuela. Entonces, la diáspora no es una diáspora donde poblaciones enteras se van y no dejan ninguna vinculación con Venezuela. Todo lo contrario, son familias divididas. Por eso es que esa presión que dice María Corina sobre la familia, lo importante de la familia, la unión de la familia,
detrás de eso está algo que es fundamental, que tiene que ver con la diáspora, porque 9 millones de venezolanos es casi un tercio de la población. Entonces ahora no quieren elecciones. Por eso yo lo digo, si ustedes quieren saber quién está con el régimen y quién no, es muy fácil. Solo pregúntenle si quieren o no quieren elecciones. La líder María Corina Machado, pidió una fecha para elecciones limpias y justas durante este evento. ¿Usted ve condiciones reales hoy para que eso ocurra en Venezuela? La verdad es que en estos momentos no hay condiciones reales para una elección, porque hay muchos factores que no se cumplen. O sea, para empezar, el Consejo Nacional Electoral está dominado por el chavismo, el registro electoral permanente está totalmente viciado, y además en la elección pasada los 9 millones de venezolanos que vivimos fuera no pudimos votar. Eso tienen que articularlo. Aparte de que la misma María Corina está inhabilitada, entonces si hacen una elección que incluye al alcalde, gobernadores, diputados, etcétera, bueno, tienen que habilitar a los líderes políticos que han sido inhabilitados artificialmente, injustamente, solamente para criminalizar a la disidencia. Y a eso hay que sumar que en Venezuela tampoco hay libertad de expresión. ¿Cómo puede haber una elección si no hay libertad de expresión, si no hay periódicos, si las páginas web, que es donde la gente más o menos se informa, están bloqueadas por el organismo regulador? Entonces hay muchos factores que se tienen que cambiar para que realmente una elección pueda ser viable. Y eso no se hace en 5 minutos, eso requiere tiempo. O sea, una elección dentro de un mes es imposible en Venezuela, o sería una elección que no sabríamos hasta dónde llegaría el manejo de esa elección por parte del régimen. Mencionaba usted, señor Miguel, que la líder María Corina Machado pues está inhabilitada en Venezuela para correr. Sin embargo, hay un presidente electo que es Edmundo González, que sin embargo no estuvo presente. Se dijo que tuvo unos problemas de salud, pero esto no dejó de ser algo menor. ¿Cambia el hecho de que el señor González pues no ha estado en eventos públicos y en este masivo mucho menos? ¿Cambia esto el equilibrio dentro de la oposición? La verdad es que Edmundo González representa la legitimidad de la elección que se hizo. Es una elección que tuvo, primero, fue unas elecciones primarias que las ganó María Corina Machado con un porcentaje altísimo, 92%, y después hubo esta elección que Edmundo González la ganó 70-30, y esas actas están resguardadas en el Banco Central de Panamá. Ahora, ese resultado 70-30 es mucho peor para Maduro, porque los 9 millones de venezolanos que estamos fuera, que es casi un tercio de la población, no votamos. Si hubiéramos votado, sería un porcentaje mucho mayor, pasaría de 85% o 90%. Entonces, hay una legitimidad con esa elección. Cuando hablan de hacer unas nuevas elecciones, bueno, están un poco invalidando las elecciones donde se legitimó a Edmundo González hace un año y 6 meses, pero la verdad es que en Venezuela en la práctica todo es legítimo, y es una verdadera confusión en cuanto a la constitucionalidad de lo que se hace. Ahora, si hay que hacer una elección, bueno, que se haga la elección. Seguramente si es una elección y hay reglas claras y transparentes, la ganará María Corina Machado seguramente, si ella puede competir. Estamos hablando con el señor Miguel Enrique Otero en vivo desde Madrid, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, acerca del evento de la líder venezolana María Corina Machado en la Puerta del Sol en Venezuela. Señor Miguel, en su opinión, ¿cree que esta movilización en Madrid, España, manda un mensaje fuerte al chavismo o de lo que queda del chavismo en Venezuela? Sí, claro que tiene influencia, porque es la constatación de que el liderazgo de María Corina Machado sigue presente, sigue activo y que tiene capacidad de movilización. Eso quiere decir que si ella regresa a Venezuela, esa capacidad de movilización que tiene con la diáspora la tendrá con los venezolanos que viven allá,
mucho más intensamente que lo que tiene aquí, porque es la gente que está en el sitio. Entonces, los venezolanos están mirando permanentemente lo que hace María Corina Machado y en particular estas actividades masivas que hace en otros países. Y voy a regresar a Venezuela tan pronto concluya este proceso. Obviamente, esto lo estoy hablando con el gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación. Con respeto. ¿Ve usted las condiciones o cuáles son las condiciones que necesitaría pues la oposición, en este caso María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González, para poder regresar a Venezuela? ¿Cuáles son esas condiciones mínimas para poder ellos volver allí? La verdad es que el 3 de enero, gracias a la acción de los Estados Unidos, descabezó el régimen al ellos extraer a Maduro y a su esposo. Pero el régimen quedó intacto, en el sentido de que todas las instituciones están en manos del chavismo, llámese del sistema judicial, del Congreso, los alcaldes, las gobernaciones, la represión, la policía política, los colectivos, todo eso sigue en manos del chavismo. Entonces, las condiciones para María Corina Machado para regresar tienen que ver con garantías. ¿Quién le ofrece garantías para que ella pueda regresar y empezar a actuar políticamente? Creo que se están dando poco a poco, gracias también a la presión de los Estados Unidos, pero yo creo que para que ella regrese Edmundo González, tienen que estar dadas unas condiciones de seguridad mínimas para que no vaya a haber un atentado, no le vaya a pasar alguna cosa, o la vayan a meter en una mazmorra como la que tienen ellos en estos momentos a 500 presos políticos. Menciona usted garantías y sobre todo en la parte interna. Estados Unidos ha sido muy claro y está respaldando obviamente a la líder María Corina Machado en todo lo que necesite. Pero en el caso de el no haberse reunido con Pedro Sánchez y otros países, ¿qué tan necesario es ese respaldo también de otras naciones para generar las condiciones dentro de Venezuela para que hayan, 1, elecciones nuevas y 2, para que regrese la líder María Corina Machado y probablemente también el presidente electo Edmundo González? Y yo estoy segura que no solamente serán Estados Unidos, también otros países que van a ofrecer protección, no solamente a los miembros de 20, también dirigentes de otras organizaciones civiles y políticas. Y lo más importante, que es lo que yo siempre repito, a nosotros nos cuidan la gente y desde luego yo sé que tenemos una protección de Dios. Así que esa es mi decisión. Los países del occidente básicamente apoyan a Machado. Los países que están distantes o que están en contra de la salida del régimen, de lo que se trata es cambiar el régimen en Venezuela y construir una sociedad democrática, transparente, donde se pueda, donde haya separación de poderes, donde haya una democracia, libertad de expresión, etcétera. Bueno, Occidente en su mayoría de los países está de acuerdo y así lo manifiesta. Quizás los países que están más en contra o no son aliados del cambio en Venezuela son los que todavía defienden esos sistemas. Y está el Foro de Sao Paulo, que es el que se reunió en Barcelona, España, y Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista que acoge al Foro de Sao Paulo, pero la verdad es que en estos últimos tiempos esos regímenes van en retroceso. Pero pretender que esos regímenes apoyen a María Corina es imposible, son posiciones contrarias. Pero el mundo occidental, Europa, básicamente salvo España, en América Latina la mayoría de los países, sí, son países que están son aliados de un cambio en Venezuela, un cambio democrático en Venezuela. Hablamos con el señor Miguel Enrique Otero desde Madrid, España, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, señor Miguel, en Nuestra América. Gracias. Gracias a ustedes. Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de las noticias. Cada semana estamos aquí, Ricardo Espinosa y César Grajales, trayéndole lo último de lo que está pasando en Nuestra América. Gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta pronto.